Estamos con el director del CEDES, con el doctor Jerzy Mamani. Se da tiempo para todo, es impresionante, para estar encabezando todas las tareas, pero también para informar a la población. Doctor, gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Es también importante llegar a la población con la información directamente de primera mano. Buenos días, adelante. Muy buenos días, agradecido como siempre con ATV por la cobertura que nos dan y como usted mencionaba, llegar con información de primera mano y hacer algunas aclaraciones que muchas veces surgen en las declaraciones de otras personas. Doctor, hemos escuchado que el Colegio Médico justamente informaba que Cochabamba estaría al borde de una catástrofe sanitaria por el ascenso de casos de coronavirus, por un lado, porque hay desabastecimiento de insumos, porque los hospitales están completamente colapsados, al igual que el cementerio y los crematorios. Y en medio de todo esto, no tenemos un centro de aislamiento consolidado. ¿Qué lectura tiene usted del momento que está viviendo Cochabamba respecto al COVID? Bueno, como usted mencionaba, ya tuvimos las conversaciones previas también con los directivos del Colegio Médico y diferentes entidades, la Federación de Empresarios, los gobiernos municipales también, lo que es el área metropolitana, el Comité de Emergencia Sanitaria, y en aquellas oportunidades hace más de 2 semanas habíamos hecho la misma situación, no en relación a una catástrofe, sino a un desastre sanitario. Es más, desde lo que es el CEDES hemos planteado también ya la declaratoria de desastre sanitario debido a que nuestra capacidad de respuesta, tanto a nivel municipal como a nivel departamental, está siendo superada. En este momento, nuestros hospitales, tanto del sistema público, la seguridad social y también la parte privada, están completamente colapsados. Si usted busca una cama en este momento para algún familiar, algún colega, algún compañero, no lo va a encontrar. Yo estuve caminando el día de ayer de esa misma forma y tenemos esa misma situación. Entonces está afectando a todos y ahora ya cuando se visibiliza realmente la cantidad de casos que se ha ido incrementando, producto también de 2 situaciones. Uno, la llegada del invierno, que es lo que habíamos intentado evitar, que el pico de la curva se conecte con lo que es la llegada del invierno, donde se incrementan los casos de infecciones respiratorias agudas, y segundo también las complicaciones de enfermedades crónicas no transmisibles. Lamentablemente durante este periodo de cuarentena, muchas personas con enfermedades crónicas, llámese diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no se han estado cuidando en sus casas. Entonces, una vez que llega lo que es el coronavirus a estos domicilios, con la asociación a estas enfermedades crónicas, se vuelve una bomba de tiempo y estos pacientes desaturan rápidamente, llegan a complicaciones muy graves, la necesidad de una unidad de terapia intensiva que en este momento ya no tenemos, no solamente por el tema de equipos, sino por el tema de personal también. Tenemos en este momento a nivel del gobierno central que nos han otorgado ítems para terapistas y no tenemos ningún terapista para poder contratar. Estamos haciendo la modalidad del doble contrato, que puedan trabajar en 2 lugares con horarios diferentes. Tampoco tenemos esa apertura, entonces estamos con esa dificultad. Lo mismo nos sucede con otros especialistas como médicos internistas. La misma Caja Nacional de Salud ha sacado una convocatoria convocando médicos internistas porque no tenemos ya estos profesionales por la saturación que existe de nuestro sistema de salud. 2 afirmaciones realmente preocupantes, pero que es la realidad, y le expone así con total sinceridad el director del CEDES. Primero, no hay una sola cama en este momento. Si usted tiene una emergencia, no tenemos dónde llevar a ese pariente que está enfermo. No hay una sola cama, hemos colapsado completamente. Segundo, no hay terapistas para contratar. Si bien hay ítems, no hay terapistas, porque los médicos están enfermando, porque también no existe datos especialistas y además de eso se está trabajando en dobles turnos, nos dice aquí el director del CEDES. Ahora bien, ¿qué pasa con los centros de aislamiento, doctor? Bueno, ya hace más de un mes, en realidad desde que se ha iniciado la pandemia, hemos tenido promesas y más promesas para la instalación de centros de aislamiento. Solamente para el área del Cercado necesitamos alrededor de 619 camas de centros de aislamiento extrahospitalario. En este momento tenemos alrededor de 76 habilitadas, 90 según nos ha informado el alcalde municipal del Cercado, y durante esta semana se estarían habilitando otras 90 en otro hotel que desconocemos el nombre, ¿no?
Pero en el caso particular de lo que es el área metropolitana o específicamente el cercado, necesitamos por lo menos 619, no llegamos a ello. Se había visto la propuesta de la FEICOBOL, hace bastante tiempo el Colegio de Arquitectos ha hecho una propuesta, no se lo ha tomado en cuenta ya desde el mes de marzo. Cuando ingresamos al cargo nuevamente hacemos la propuesta. El gran problema es que existen propuestas y propuestas, pero no existe quien financie, quien da la plata, como se dice en términos bien sencillos. Para la FEICOBOL habíamos planteado una estrategia compartida, que el gobierno central dote de lo que es el equipamiento, que ya lo ha hecho en parte, que el gobierno municipal cumpla con lo que es la parte de personal para hacer la atención. Lamentablemente nos han informado que no pueden invertir en un área que no sea de su propiedad, pero podrían optar por la firma de un convenio, esa es una dificultad también. Y en el caso particular del gobierno departamental, le exigimos que dote el tema de alimentación, y ya está comprometido el tema de la alimentación para estas 200 o 220 personas que entrarían a este campo ferial. Sin embargo, hasta este momento solamente tenemos las camas. Un centro de aislamiento no son camas nada más, necesitamos el resto y esperemos que hasta el día lunes, como se han comprometido, se pueda habilitar. El otro centro grande que se ha evaluado, se ha revisado, incluso ya ha sido utilizado en alguna oportunidad, la Villa Sudamericana. Igual alrededor de 200 camas en lo que es la parte del hotel, que ya está debidamente equipado, pero necesitamos toda la parte de servicios, contratar personal y contratar también el tema de alimentación. La modalidad fue similar en el caso del gobierno central, porque es dependencia del ex Ministerio de Deportes, esa entidad. Ya tenemos la autorización, nos han pedido como sedes gestionar ante el gobierno central, lo hemos hecho a través de lo que es el ministro de Trabajo, tenemos la autorización para su uso. El gobierno departamental se ha comprometido con el tema de alimentación, también tenemos ya los fondos para todo ello y junto con el gobierno municipal ver el tema de personal que pueda hacer la atención, y también ya teníamos el visto bueno de ello para hacer un manejo compartido. Sin embargo, son las organizaciones sociales, los llamados autoconvocados, que no permiten el ingreso a esta área, porque los dirigentes oficiales de la zona, hemos tenido conversaciones con ellos, están predispuestos, porque el temor grande era de que la enfermedad se expanda por esa área, pero les hemos demostrado ya con datos de que eso no sucede, y un ejemplo bien sencillo: vayamos alrededor de lo que es el hospital Salomon Klein y busquen una persona de los vecinos que se haya infectado, no hay nadie. Vayamos alrededor de lo que son el Hospital del Sur y busquen un vecino de una cuadra o 2 cuadras a la redonda que se haya infectado del hospital, no hay nadie. Vayamos al Hospital Viedma, a los alrededores. Entonces, ese dato que manejan o esa información errada que manejan lo hemos aclarado, y ellos han comprendido que la enfermedad no viaja por el aire, y si mantenemos las medidas de bioseguridad no va a suceder nada. Sin embargo, estos autoconvocados ni siquiera tenemos con quién hablar, porque como son autoconvocados no es una organización en sí, ¿no? Es un grupo, aparece otro grupo, hablamos con uno, aparece otro, hablamos con ese otro, aparece otro, y al final no sabemos con quién debemos dialogar, y a raíz de esto que no se está pudiendo hacer. En última instancia, ya hemos conversado también con el coronel general Cuellar, que me antecedía en la entrevista, de que en esta área se tendrá que hacer como en Santa Cruz, militarizarla. Realmente, por un lado, el conflicto social, por otro lado, autoridades que no se ponen de acuerdo, que uno quiere poner, que el otro no quiere, que debaten mediante los medios de comunicación. Muchas veces cada uno afirma que está haciendo lo que puede, pero nada concreto al final. Se requieren más de 600 cupos de aislamiento. Solamente hay 70 en este momento y estamos colapsados completamente. La gente está muriendo en las calles, y no termina esta situación de ponerse de acuerdo. Ahora, doctor, otro tema terrible, definitivamente, los cementerios han colapsado. No es urgente, no sería urgente realmente habilitar un cementerio especial para casos de coronavirus en este momento. Hemos visto a la gente llorando con su fallecido en la puerta del cementerio, o que los tienen en sus viviendas porque no saben a dónde llevarlos. Nos dicen que no hay quienes extiendan los certificados forenses. Es un calvario, definitivamente una tragedia lo que está viviendo todas estas personas, lo que estamos viviendo en realidad, doctor. Sí, justamente así como hace un momento hablábamos con la necesidad de espacios para los pacientes sospechosos y también con sintomatología leve o confirmados con sintomatología leve en los centros de aislamiento para los pacientes vivos, tenemos el mismo problema con los fallecidos. Lamentablemente el espacio que ha sido designado en el cementerio general
general, se saturó en una primera instancia. Conversamos el día lunes con el gobierno municipal, con el alcalde específicamente, y han hecho la apertura de un otro espacio dentro de lo que es el cementerio, alrededor de 180 espacios, que probablemente durante un periodo de 2 semanas nos va a dar un respiro. Pero luego de eso, la necesidad va a seguir latente. Solamente durante este último periodo hemos tenido más de 100 fallecidos, en el caso de lo que es el mes de junio. Y obviamente estos espacios se hacen insuficientes. Además de ello, se suma a eso el desconocimiento de lo que es el protocolo de manejo de cadáveres, por las mismas funerarias, por el mismo personal que hace la atención, etcétera, ¿no? Entonces, desde el día de ayer estuvimos tratando de difundir esa información. Ya en el mes de mayo se ha aprobado una revisión de lo que es el protocolo de manejo de cadáveres, donde establece que se puede enterrar no solamente en tierra, no solamente cremación, sino también en un nicho. Y esto se basa en datos científicos que reportan que en la vía aérea respiratoria solamente hasta 6 horas es viable el virus. Posteriormente podemos encontrar el ARN del virus, pero ya no es viable, ya no nos va a contagiar. A nivel de lo que es el tórax, 18 horas a 24 horas si hiciéramos una autopsia, pero en el mismo protocolo explica que no se sugiere hacer la autopsia en el caso de Bolivia porque no tenemos las condiciones adecuadas para hacerlo, ni el tema del tiempo por la saturación. Entonces, se puede enterrar en estos 3 espacios. Hemos sugerido a los gobiernos municipales la habilitación en el área metropolitana específicamente de un cementerio COVID. Sin embargo, cuando hubo algunas propuestas, y nuevamente las organizaciones sociales se han opuesto. Recordemos que mediante prensa el mismo alcalde Leyes dispuso o ofertó lo que es el cementerio de Uspa y al día siguiente lo tuvieron bloqueado, cerrado esa área, ¿no? Entonces tenemos esa dificultad. En este momento estamos trabajando, tenemos a plazo inmediato el tema del cementerio general con esta ampliación del área donde se está destinando a lo que son los cadáveres, que no es una fosa común como mucha gente también lo ha ido viendo. Lo único que se está haciendo es que las personas sean enterradas lado a lado y en cada una de ellas se les va a brindar también una plaqueta de reconocimiento. Las personas van a poder colocar su cruz y van a poder hacer sus rituales correspondientes posterior a la pandemia, no en este momento, ¿no? Claro. Y el tema de lo que es el horno crematorio, que está trabajando a full, ya prácticamente en algunos momentos incluso casi arruinándose. Entonces, para este cementerio COVID hemos planteado 2 diferentes áreas, uno que es dependiente de la gobernación y otro que es dependiente de lo que es también las Fuerzas Armadas, y esperemos que hasta la siguiente semana ya tengamos destinado esta área, esperemos que tengamos la apertura, pero en ambos casos también el conflicto son con las organizaciones sociales de las comunidades circundantes a estas áreas. Debemos trabajar en ello, por eso que no podemos dar el nombre, pero esperemos que con todo ello ya se pueda abrir un poquito más los espacios para estos pacientes. Que si fallece en el hospital, se encarga el personal de salud. Si fallece a nivel de la calle o en su domicilio, se encarga la IDIF. Y si es una muerte asociada a violencia, se encarga la FELCC. Entonces, no es el CEDES que se encarga de todos ellos, y cada una de estas entidades otorga el certificado de defunción y la disposición final del cadáver lo debe hacer la familia. Eso también hay que aclarar, ¿no? Entonces, ya existen más de 6 empresas funerarias que hacen el manejo de estos cadáveres, y a estos familiares lo único que hacemos es pasarles los teléfonos para que vean cuál es el que más les conviene. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Debemos hacer el mejor esfuerzo, absolutamente todos, para que podamos salir de esto. Definitivamente se requiere mucha coherencia, mucho sentido común, mucha solidaridad, mucho criterio, por favor, y de parte de los políticos, desprendimiento y dejar de lado ese cálculo político. Tenemos a la cabeza del CEDES una persona que no es política para nada, que le ha tocado una crisis terrible y que va a un lado, va al otro, que conversa con todos, está en todas las reuniones, que le piden informes todos los días, no sabe si atender la burocracia, los informes políticos que se atacan entre ellos, o negociar con los comunarios, y encima la cantidad de enfermedades. Es muy complicado el trabajo, doctor, que está haciendo usted. Siga haciéndolo, por favor, y quedamos pendientes de socializar cualquier información que haga falta para que todos estemos mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y como siempre agradecido con todo lo que es la prensa por difundir la información y buscar la contraparte a algunos rumores que van surgiendo también en las diferentes redes sociales. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos con más.